Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Ya estamos libres, vamos a ir buscando en las Escrituras. Ustedes saben que estamos viendo el Evangelio de Juan, verso a verso. Y el día de hoy vamos a tener el tema número 6, así que si es tan amable, si ya puede, busque Juan capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a esperar que sigan llegando algunos otros hermanos. El ruidito que todavía oyen por allá es el culto de niños, que hoy duró más que el nuestro, cuando se supone que debe de ser al revés. Pero bueno, lo bueno es que se están por allá gozando los muchachitos. Bueno, Evangelio de Juan, capítulo 2, hermanos, verso 13. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tenemos? Vamos a estar en pie si es posible. Y vamos a leer la palabra del Señor en este momento. ¿Listos? Dice de la siguiente manera: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Vamos a orar, hermanos, pedirle al Señor que nos ayude. Padre Santo, te damos gracias en este momento. Ayúdanos a ser fieles a las Escrituras, a predicar tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar aquí, iniciar el año en tu casa, oyendo el consejo de tu palabra, compartiendo nuestra fe unos con otros. Ponemos en tus manos, Señor, este año. Queremos hacer tu voluntad. Cada vez que nosotros hacemos nuestra voluntad, siempre nos va mal. Eso es una ley. Pero cuando nos negamos a nosotros mismos y hacemos tu voluntad, es seguro que estamos en tu propósito. Y tú harás que todas las cosas entonces obren para nuestro bien. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de hoy, hermanos, en esta serie de Juan, es el tema 6, pero le puse por título 3 pruebas que hablan de la deidad de Cristo. Vamos a estar hablando de 3 pruebas que hablan de la deidad de Cristo, de la divinidad de Cristo. Ya hemos venido viendo muchas, porque de eso trata el Evangelio de Juan, de demostrar que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que al creer en Él, las personas tengan vida eterna. Ese es el propósito
del Evangelio del apóstol Juan. La semana pasada, tuvimos una pausa y vimos un tema aparte, pero el día de hoy vamos a continuar. Vamos a terminar el día de hoy el capítulo 2. Y una de las cosas que el apóstol Juan sigue probando en lo que nos resta de este capítulo, los versos que vamos a ver hoy, es ¿quién es Cristo? Espero que no resulte, hermanos, este evangelio pesado para algunos, pero ese es el tema del evangelio de Juan. Demostrar sin lugar a dudas quién es Jesucristo. Y esta es una de las preguntas más importantes que se puede uno hacer en su vida, hermanos. ¿Quién es Jesucristo? Esta pregunta va a determinar prácticamente dónde las personas van a pasar la eternidad. Algunos responderán a esta pregunta de una manera quizás hostil, con un odio hacia Cristo, y quizás lo acusarán de muchas cosas, de que no era Dios, de que era un loco, de que era un mentiroso, que tuvo hijos con María Magdalena, que era homosexual, dicen otros, que el apóstol Juan era su amante. Usted sabe, todas las blasfemias y todas las mentiras que se dicen acerca de Cristo en el mundo. Y la respuesta a esa pregunta determinará dónde la gente pasará la eternidad. Otros, sin embargo, responderemos a esta pregunta en adoración. ¿Quién es Cristo? Cristo es mi Dios, como Tomás, ¿no? Señor, tú eres Dios. Y la responderemos en adoración. C.S. Lewis, una de las mentes más brillantes, hermano, que se convirtió al cristianismo. En su momento él fue ateo, pero después él se convirtió. Dijo que solo el cristianismo puede responder satisfactoriamente la pregunta ¿quién es Jesús? Nadie más puede hacerlo, dijo este hombre, sino solamente la fe cristiana puede responder y explicar de una forma satisfactoria quién es Cristo. En su momento Cristo le hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y los discípulos comenzaron a contar las versiones que se manejaban en el pueblo. Le dijeron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, que Juan el Bautista ha resucitado y eres tú. Otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero Pedro contestó correctamente diciendo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esta verdad, hermanos, dependiendo cómo ustedes la abracen en su corazón, determinará a dónde ustedes van a ir al morir, dónde van a pasar la eternidad. Porque no hay vida eterna fuera de esta verdad. Eso es el cristianismo. El Nuevo Testamento es uno de los documentos más atacados que existe. Irónicamente, es el documento antiguo más certificado que existe también. O sea, no hay un documento antiguo más certificado que el Nuevo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento es descalificado por mucha gente. El que dude del Nuevo Testamento tendría que dudar de toda la historia registrada en cualquier libro. Porque si estás dudando del documento más certificado y que tiene muchísimo más respaldo de escritos antiguos que se han encontrado y que respaldan su veracidad, entonces tendrías que dudar de todo lo demás, de todo el resto de la historia. Por ejemplo, algunos niegan la resurrección de Jesús y hay muchísimas versiones que niegan la resurrección. Le comento alguna. Unos dicen que fue en aquella ocasión cuando Jesús resucitado se presentó a más de 500. Dicen algunos que fue una alucinación colectiva, que realmente todos alucinaron. O sea, todos esas más de 500 personas tuvieron la misma alucinación y la misma imaginación de que Jesús se les había presentado. Los que niegan los milagros de Jesús dicen que hizo trucos de magia.
Otros niegan la divinidad de Jesús, diciendo que realmente los primeros discípulos no la creyeron, sino que se inventó en el concilio de Nicea en el año 325, cuando este concilio fue convocado, dicen todos, ¿verdad?, por un pagano, por Constantino, y ahí fue donde por fin se dijo Jesús es Dios, que nadie había creído eso antes de este concilio, lo cual es una mentira, porque los concilios no se usaban para inventar doctrinas, sino simplemente para dar por sentado algo que la iglesia ya creía y decía, bueno, esto es lo que nosotros creemos, simplemente lo estamos haciendo oficial, pero no lo estamos inventando aquí en esta reunión. Algunas razones para saber que los discípulos no mintieron pueden ser, por ejemplo, cómo este grupo tan grande de gente, porque eran más de 12, realmente Jesús tuvo más discípulos aparte de los 12. Usted sabe que cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, había por lo menos 120 discípulos esperando la venida del Espíritu Santo. Entonces, una pregunta interesante aquí sería, ¿cómo logró tanta gente ponerse de acuerdo para mentir sobre la misma cosa de una forma tan exacta, mentir en los mismos detalles, sin contradecirse, ni desmentirse con el tiempo unos con otros? ¿Por qué en el paso de los años, cuando surgieron conflictos entre ellos, dijeron, no, pues yo voy a desmentir esto que inventamos todos nos pusimos de acuerdo, pero yo ya no estoy en este barco de seguir con esta misma mentira? Nadie nunca salió a desmentir lo que los apóstoles dijeron o escribieron. También esta gente vivió vidas piadosas, lo cual no concuerda con haberla basado en una mentira. O sea, si Cristo no resucitó y si todos los milagros que supuestamente Cristo hizo no los hizo, y si Cristo no fue el que decía ser, y todo eso es mentira, entonces, ¿por qué basaron toda su vida en esas mentiras? Y sin embargo su vida fue piadosa, fue una vida ejemplar. Trataron de ser personas de un excelente testimonio. El evangelio no les trajo ninguna ganancia, su mensaje no les trajo ningún aplauso. Vivieron en la pobreza, llevando el mensaje de persona en persona, no recibieron más que persecución, odio, tortura y en el peor de los casos la muerte. Entonces, ¿por qué estar aferrado a una mentira cuando te están diciendo o renuncias a lo que estás predicando o te vamos a matar? Entonces, el Nuevo Testamento, hermanos, es el documento más certificado que existe de la antigüedad y los historiadores lo han analizado, expertos lo han analizado. Mucha gente ha tratado de refutar en la resurrección de Cristo, no han podido. El peso es demasiado. Pudieron haber presentado el cuerpo de Cristo y haber dicho, aquí está el cuerpo de Cristo, Él no resucitó, y con eso la iglesia naciente que estaba en sus primeros pasos, que estaba todavía débil, fácilmente habría desaparecido. Los miles y miles de testigos oculares que estuvieron en los milagros que los apóstoles relataron, ellos pudieron haber salido y dicho, no, yo estuve ahí, eso no pasó, Lázaro no resucitó, yo estuve ahí. Están mintiendo. Y todo lo que los apóstoles están diciendo y escribiendo y enseñando, lo están fabricando. Pero nunca hubo eso. Y también en las religiones de Oriente, por ejemplo, las religiones orientales dicen que no es extraño que Jesús haya dicho yo soy Dios, porque ellos dicen todos somos Dios. Entonces ellos dicen, ¿por qué asustarnos que Cristo haya dicho yo soy Dios si yo también soy Dios? Pero realmente eso en el contexto de las religiones orientales se puede entender. Pero en el contexto del siglo I, cuando Jesús está diciendo yo soy Dios a los judíos, que son un pueblo monoteísta y que castigaban prácticamente esta blasfemia con la muerte, es inaceptable, no se comprende. La única razón por la que lo dijo es porque es la verdad. El peso de las Escrituras es muy fuerte acerca de la divinidad de Cristo. El día de hoy vamos a dividir nuestro pasaje en tres escenarios diferentes, pero cada escenario tiene el propósito de demostrar la divinidad de Cristo. Amén. En el primer escenario vamos a ver la purificación del templo, del verso 13 al 17.
En el segundo escenario vamos a ver una alusión que Cristo hace sobre su resurrección del verso 18 al 22. Y en el último escenario vamos a ver el conocimiento omnisciente de Cristo de todos los hombres, lo cual también habla de su divinidad en los últimos versos del 23 al 25. Amén. Así que vamos entonces a entrar a analizar en este momento la purificación del templo. Verso 13. Pero quiero hacer un comentario aclaratorio antes de comenzar a analizar el verso 13. Y quizás no vamos a estar de acuerdo en este punto, pero lo podemos discutir después. Y es que esta purificación de Juan es diferente, esta purificación del templo que registra Juan es diferente a las purificaciones del templo que registran los sinópticos. Los sinópticos registran una purificación del templo también, pero lo hacen al final de sus libros. Mateo lo hace en Mateo 21, 12 al 16. Marcos lo hace en 11 de Marcos, 15 y 18. Y Lucas lo hace en Lucas 19, 45 al 46. Hay una corriente en que enseña que es la misma, solo que Juan no puso la purificación en una forma cronológica y en lugar de ponerla al final, la puso al principio. Algunos argumentan eso. La postura mía, por lo menos, es que son dos diferentes, porque al analizar estas purificaciones, la purificación de los sinópticos sucedió en la última semana de Jesús, la semana de la Pasión. En esa última semana fue que él entró en el templo y desde mi postura hizo una segunda purificación del templo. Y esta purificación, hasta donde yo entiendo, es otra que los sinópticos no registran y que está al principio del ministerio de Jesús. Las podemos analizar un día y ver sus diferencias. Y bueno, usted puede sacar sus conclusiones y decir, bueno, yo creo que es la misma, pero yo creo que son dos diferentes. Y bueno, mucha gente también piensa lo mismo, muchos eruditos. Y con esa aclaración entonces vamos a ver el verso 13. Dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, vamos a analizar la primera palabra aquí. La Pascua es una fiesta que Israel conmemoraba de forma anual para celebrar su libertad de la esclavitud. Usted conoce la historia, está en Éxodo. Si usted leyó completa la Biblia el año pasado, por ahí más o menos a mediados de enero, usted llegó a Éxodo. Éxodo 12 habla de la Pascua. Y en esta fiesta que celebraban ellos, estaban celebrando cómo Dios, por medio de maravillas, por medio de señales y prodigios, les había traído salvación prácticamente física, había salvado sus cuerpos de estar sujetos a esta esclavitud bajo el látigo del faraón. Y esta liberación se culminó por medio de la plaga de los primogénitos, donde el Señor mandó a su ángel y tuvo que matar a todos los primogénitos de Egipto para que el corazón del faraón se ablandara, porque tenía un corazón que se endurecía después de las plagas. Él decía, váyanse, pero después se endurecía una vez más, no los dejaba ir. Pero en esta ocasión el Señor causó un dolor más profundo en el corazón de Faraón, la muerte de su primogénito, y los dejó ir. Y esta es la Pascua de la que está hablando aquí. Jesús subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esta palabra, Pascua, del hebreo Pesaj, quiere decir pasar por encima o pasar por alto. Y lo que quiere decir es que cuando el ángel del Señor, el ángel de la muerte también se le llama, si usted quiere luego hablamos de ese misterio, todos los espíritus. Realmente, ¿por qué se le conoce al Señor como el Señor de los ejércitos? Porque quiere decir que todas las huestes están prácticamente a su servicio. Y Pesaj quiere decir pasar por alto, porque cuando el ángel de la muerte llegaba a una puerta de los judíos que debía de estar pintada con la sangre del cordero pascual que habían sacrificado, se saltaba esa puerta, la pasaba por alto y se seguía a la otra puerta. Si llegaba a encontrar una puerta que no estaba marcada con esa sangre, entonces allí es donde entraba y el primogénito de esa casa moría.
La Pascua se celebraba el 14 del mes de Nisan, más o menos para nuestro calendario es marzo o abril aproximadamente. Entre las 3 y las 6 de la tarde se sacrificaban los corderos y se comía la Pascua. La familia judía se reunía en su hogar, si era muy pequeña invitaban a otra para poderse terminar el cordero, y de esa forma era como se celebraba. Jesús subió por una razón. Y es que en Éxodo 23, 14, 17 dice que la Pascua no se puede celebrar fuera de Jerusalén. Avísenle eso a ciertas personas que se ponen a celebrar Pascua en Estados Unidos. La Pascua no se puede celebrar fuera de Jerusalén. Habían 3 fiestas por lo menos: la Pascua, la siega y las cosechas. Usted lo puede ver en Éxodo 23, 14 al 17, donde todo varón debía subir donde estaba la presencia de Dios, el templo, y presentarse ahí para poder celebrar estas fiestas. Esta Pascua es la primera de 3 Pascuas que se mencionan en Juan. En Juan se mencionan 3 Pascuas. La segunda está en 6:4 y la tercera en 11:56. Estos detalles, hermanos, son importantes por una razón, porque usted sabe que los cristianos siempre decimos que el ministerio de Jesús duró 3 años, ¿verdad? Realmente no hay un versículo que diga eso, que el ministerio de Jesús duró 3 años. Es de aquí donde lo deducimos, que más o menos el ministerio de Jesús duró 3 años, porque el Evangelio de Juan menciona 3 Pascuas, y para la tercera Pascua es cuando Jesús muere. ¿Ok? Hay por ahí una versión que dice que posiblemente, como Juan no es cronológico, omitió algunas Pascuas, y que a lo mejor el ministerio de Jesús duró 5 años, 7 años, 10 años, que no lo podemos saber a ciencia cierta. Hay personas que creen eso. De aquí también es donde nosotros deducimos que Jesús más o menos murió a los 33 años. Porque basados en Lucas 3:23, dice que Jesús era más o menos como de 30 años cuando inició su ministerio. Y si nosotros decimos que su ministerio duró 3 años, entonces muchos dicen Jesús más o menos murió a los 33 años y medio, más o menos. Pero igual hay gente que dice que no necesariamente, porque esa expresión que Jesús era como de 30 años puede significar que tenía 28 o tenía 29. O tenía 32 o tenía 33. Entonces les comento esto solamente a manera de detalle, pero no es realmente así como importante. Pero para que sepamos esta situación. Bueno, Jesús sube a Jerusalén y cuando Él está allá, hermano, la ciudad está llena de peregrinos. Han venido judíos que viven en muchas naciones diferentes porque la ley se lo mandaba venir a Jerusalén, presentarse ahí para celebrar la Pascua. Jesús sube y lo que encuentra allá es una multitud de gente, y a los locales, a la gente local, haciendo negocio con la multitud que ha venido. Ellos dicen, ha venido gente de fuera, esto es una excelente oportunidad para hacer negocio, montemos nuestros puestos, montemos nuestro mercado aquí y vendámosle todo lo que ellos necesitan. Así son los lugares que son muy concurridos, ¿no? Los lugares turísticos, todo el mundo está haciendo negocio. Hasta ir al baño tienes que pagar porque no hay baños para todo el mundo, entonces tienes que pagar por un baño público o cosas así en ciertos lugares, en ciertas naciones. Entonces vamos a ver el verso 14. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. El templo estaba dividido por secciones, había patios para mujeres, había patios para hombres, había lugares que eran exclusivos para judíos, había lugares que eran solo para gentiles. De hecho, había un patio que se llamaba el patio de los gentiles, y se cree que es en esta área donde están las carpas, las tiendas, los puestos para poder vender las cosas, los productos que estaban ahí ofreciendo. Fíjese lo que vendían. Vendían bueyes, vendían ovejas y vendían palomas. ¿Por qué vendían estos animales? Porque la gente que venía de lejos, venía de otra nación y tenía que venir y hacer sus sacrificios, era prácticamente imposible arriar los animales por todos esos millas o kilómetros y poder llevarlos al lugar. Entonces la gente proveía de estos animales en el lugar para que tú hicieras el viaje sin ningún problema. Llegando ahí lo comprabas
y ofrecías el sacrificio. El único problema es que los precios eran completamente excesivos y abusivos. No se vendían a un precio normal, como se vendía el resto del año un animal, sino que en esta ocasión los animales estaban carísimos. Había pocos animales, eso provocaba entonces que los vendedores subían los precios. Eso pasa siempre. Cuando el producto es escaso, el precio sube. El ofertante sube el precio, todo el mundo se pelea por el producto y unos están dispuestos a dar más. Eso pasó con las mascarillas, ¿no? Había pocas mascarillas, todo el mundo quería una y entonces hubo gente que gastó miles de dólares en mascarillas porque estaban a precios obviamente más elevados que en una temporada normal. Y eso estaba pasando aquí. No estaban vendiendo los animales en un precio normal, sino aprovechando la temporada, la demanda, ellos habían subido el precio. Aparte de los que vendían animales, dice que estaban allí los cambistas, y estas eran las personas que proporcionaban un servicio a los viajantes. Todo judío mayor de 20 años debía pagar un impuesto anual al templo. Eso lo puede usted ver en Éxodo 30:13. Había un impuesto para toda persona mayor de 20 años al presentarse al templo debía de pagar un impuesto. El detalle era que solamente se podía pagar con monedas judías, o dicen los historiadores que con la moneda de Tiro, porque tenía una pureza más alta en plata y ese era el único dinero que era aceptado. Entonces, cuando tú llegabas ahí, venías de otro país, tenías que comprar tus animales a un precio excesivo y tu dinero que tú traías de tu nación no te servía, no era aceptado, entonces necesitabas hacer un cambio de las divisas. El detalle es que en esta ocasión los precios también eran exagerados, habían monopolizado todo. Imagínese entonces que el día de hoy, por ejemplo, un mexicano, por decir algo, viene acá, trae pesos y el cambio ahorita está, me parece que 20 pesos por $1. Entonces el mexicano tiene que dar 20 pesos para que le den $1. Pero entonces el cambista le dice, no, ¿sabes qué? Por me tienes que pagar 40 pesos por cada dólar, si tú quieres que yo te dé dólares. No vas a poder comprar nada aquí con dinero mexicano, necesitas dólares, pero me tienes que pagar 40 pesos. Y si no tienes otra opción, si en todos lados está monopolizado y todo el mundo lo ha subido de esa forma excesiva, no te queda otra más que hacer la transacción. Te están robando, pero te ves obligado prácticamente a hacerlo. Y eso es lo que estaba pasando en esta situación. La gente venía a Jerusalén, venía al templo, venían para adorar a Dios. La gente que estaba ahí, que eran los mismos judíos religiosos y temerosos de Dios supuestamente, en lugar de ayudar a los adoradores y hacerles la vida más fácil para adorar a Dios, aprovechaban para abusar de ellos. Y eso pasa hoy día en muchas iglesias. En lugar de ayudar muchas veces a la gente a llevarlos en adoración a Cristo, muchas veces más bien se abusa de la gente. En muchos sentidos, si usted quiere. Las autoridades del templo habían corrompido prácticamente la religión. La habían convertido en como dice en Mateo 21:13, en una cueva de ladrones se había convertido el templo. Todo era solamente material, todo lo veían con ojos de dinero. Ya no con el fin de celebrar que el Señor los había libertado de la esclavitud y darle la gloria al Señor, sino ahora voy a aprovechar esta oportunidad para enriquecerme. Muchas iglesias, muchos pastores, repito, esta es su mentalidad de hacer iglesia. Voy a poner una iglesia para hacerme rico, voy a poner una iglesia para hacer dinero. Es triste, pero sigue pasando. Así que mientras Jesús camina en el templo, que se supone que es un lugar sagrado, un lugar donde el hombre venía a reunirse con Dios, donde la atmósfera tuvo que haber sido sublime, de adoración, una experiencia transformadora. Jesús va caminando por el templo y lo que comienza a oír por allá es bueyes, ovejas, palomas, los vendedores ofreciendo sus productos. Y comienza a ver por allá que están discutiendo porque la persona que vino de otro lado se está sintiendo robada y está regateando y está molesto y no le queda otra más que comprar porque no trajo un buey o una oveja o una paloma. Y mientras Jesús avanza hay heces de los animales por todos lados, mugidos de bueyes, balidos de ovejas, las palomas haciendo sus arrullos. Y entonces eso encendió la ira del Señor.
el justo celo del Señor por la casa de Dios. Se da cuenta que está caminando no en un lugar sagrado, no en el templo del Señor, está caminando en medio de un bazar, está caminando en medio de un mercado. Decimos los mexicanos de un tianguis. ¿Cuántos mexicanos hay acá y saben de lo que estoy hablando? Un tianguis. ¿Cuántos alguna vez fueron a un tianguis? No se hagan de la jaya. Ay, no, yo no fui ahí. Que son mercaditos y puestecitos que se ponen un día a la semana en una calle y la cierran y ya no pueden pasar los carros y ahí venden ese día sus productos la gente. Y eso es lo que Jesús descubre. ¿Y cómo reaccionó? Reaccionó muy molesto. Mire el verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Su reacción es inmediata. El honor de Dios está siendo manchado. Jesús tenía que actuar rápido para reprender a esta gente irreverente. Echó fuera del templo a todos. Dice que hizo un azote de cuerdas. No es que las azotó en la espalda de las personas o necesariamente sobre el lomo de los animales. Hizo simplemente una demostración de fuerza, de vigor, de autoridad e impuso su autoridad en ese lugar. Quizás agarró las cuerdas de los animales que estaban ahí y con esas tuvo que prácticamente a modo de látigo, a modo de chicote, decimos en mi pueblo, tuvo que arrear prácticamente a esa gente con los animales por delante también, animales y gente, arreándolos y echándolos fuera del templo. Esparció las monedas, volcó las mesas. Se hizo un caos. Fue un momento de caos en ese momento, pero un caos en orden porque es Jesús el que lo está haciendo. Un caos necesario en este caso, porque está defendiendo el honor de Dios, la santidad de Dios. Jesús tiene un celo y una devoción profunda por la santidad de Dios, y Él no va a permitir que esto suceda estando Él ahí presente. Imagínese entonces esta escena, hermano, las monedas rodando, los bueyes corriendo, las palomas quizás volando en medio de la gente, los hombres persiguiendo al buey, se me va el negocio, lo tengo que ir a agarrar, los cambistas tirándose al suelo recogiendo sus monedas antes que me las roben, los transeúntes que están por aquí caminando. Eso fue un caos, la verdad. Verso 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús no está siendo cruel con los animales. Les está hablando con autoridad realmente, porque los animales son animales, se necesita arrearlos con autoridad. Había guardia en todas las fiestas de Pascua, siempre había dos tipos de seguridad. Estaba la seguridad del templo, que se cree que eran judíos, una especie de policía local, y también estaba en ese momento una guarnición de soldados romanos, porque en estas fiestas se cuidaba mucho que no fuera a haber una revuelta en la nación. Entonces sí se arma un desorden, pero no es a tal grado como para que vengan y arresten a Jesús. Parece que todo tiene como un límite. Y Jesús les dice: quitad de aquí esto. No sirve al propósito prácticamente de adoración, está diciendo el Señor, hay que quitarlo. Y no es que los animales no se necesitaban o el dinero no se necesitaba. Los animales eran necesarios, los cambistas eran necesarios. El problema era la forma en cómo estaban haciendo las cosas. Los animales se necesitaban para el sacrificio. El dinero se necesitaba para pagar el impuesto del templo. Estaban haciendo una cosa que era correcta, pero la estaban haciendo de una forma incorrecta. Estaban usando sus propios medios. Y aquí hay una lección para nosotros como iglesia, hermano, de que no podemos volvernos pragmáticos. El pragmatismo dice: mientras te funcione, hazlo. No importa que violes los principios espirituales y que vayamos en contra de la palabra de Dios. El pragmatismo te dice: si el fin es bueno, entonces el fin justifica los medios. Cualquier medio para lograrlo es válido. Estas son filosofías que lamentablemente muchas veces se meten en las iglesias. Entonces, si el fin es llenar un edificio de gente que realmente no son cristianos, entonces bueno, pues no les prediquemos el evangelio. O sea, prediquémosles un mensaje acomodado, diluido. No los hagamos sentir confrontados con su pecado, no los llamemos a la santificación y van a venir. Démosles lo que más o menos les gusta, algo que los haga sentir cómodos, digámosles sí a todo lo que dicen, aunque sea antibíblico, y entonces aquí los vamos a tener.
y hay que apapacharlos y consentirlos y cuidarlos o sea, prácticamente rebajar el evangelio. Y yo sé que a muchos no les gusta lo que voy a decir, pero la verdad que un evangelio que no confronta el pecado y que no llama a la santificación no es el evangelio de Cristo. Ese no es el evangelio de Cristo. Si el evangelio que a ti se te predica no te dice arrepiéntete, deja el pecado, apártate de esas prácticas que no agradan a Dios y trata de ser santo, porque la Biblia dice sed santos, porque nadie me verá sin santidad. Si el evangelio que te están predicando es un evangelio de estás bien, échale ganas, aunque claramente estés mal, ese no es el evangelio de Cristo. Y ese evangelio diluido, ese evangelio al gusto de las personas, puede lograr quizás que se llene un lugar y se llene un edificio. Muchas veces hay domingos en que nos toca poner sillas porque se llena y hay gente que se emociona y dice, wow, pastor, a este paso hay que comprar más sillas. Un edificio lleno no significa un edificio lleno de cristianos. No. Venir a la iglesia cualquiera puede hacerlo, eso cualquiera lo hace. El detalle es vivir un cristianismo en lo privado, en tu familia, cuando nadie te ve. Si la meta es hacer dinero, por ejemplo, mucha gente también pide dinero de forma antibíblica y cuando ya tienen un montón de dinero en las cuentas de banco y propiedades y todo, le llaman a eso la bendición de Dios. Dice, estamos bendecidos. No, eso no es bendición de Dios. Eso es abusar de los adoradores que vienen a la casa de Dios a adorar a Dios. Ahorita, este primer domingo de enero, las famosas primicias, ahorita están despelucando a mucha gente en este mismo momento, en todo el mundo. ¿Sí? Y eso no es el evangelio. El fin no justifica los medios. Dios nos dio el fin y nos dio los medios. El fin es predicar el evangelio de salvación, que las personas crean en Cristo para que sean salvas, y el medio es el evangelio. Y el evangelio verdadero, no un evangelio acomodado y diluido. Entonces, en ese sentido quise dar un consejo acá, porque Jesús dice, quitad esto. Hay que quitar cosas que de repente no glorifican a Dios. Y tú dices, pero es que lo estamos logrando, estamos llenando un lugar y tenemos actividades y dinámicas bien bonitas en la iglesia y nos llevamos muy bien. Pero pues eso también se puede lograr en un club de Herbalife, ¿no? O en un club de motivación. Entonces, no diluyamos el evangelio. No estoy diciendo, hermano, que no podemos usar estrategias, hacer cosas bien bonitas y dinámicas y actividades, pero nunca perdamos de vista que hay que ser cristocéntricos y predicar el evangelio. No hay un evangelio para empresarios, no hay un evangelio para jóvenes, no hay un evangelio ¿para qué más? Un evangelio especial para niños o qué sé yo. El evangelio es el mismo. Es el mismo evangelio para los jóvenes, es el mismo evangelio para los ricos de la iglesia. Dios le dice lo mismo al pobre que al rico de la iglesia. Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ese es el evangelio para él. Entonces, hermanos, el fin no justifica los medios. Dios nos ha dado el fin, nos ha dado los medios y esa es la única forma de hacer iglesia, a la manera de Dios. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Hay una frase que me salté del verso 16 y voy a retomarla, donde dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y aquí el Señor Jesucristo, por eso les dije que estos tres escenarios hablan de la deidad de Cristo, porque al llamar al Señor su Padre, lo está llamando, Cristo mismo está hablando también de su divinidad, porque sabemos que cada vez que Juan habla de que Cristo es hijo de Dios, habla de la misma esencia del Padre. Se acordaron, dice los discípulos, que está escrito, lo que vino a la memoria de los discípulos fue el Salmo 69:9, y ese salmo lo escribió David. David tenía mucho celo también por las cosas de Dios. Dijimos en una ocasión, hace unas semanas atrás, que el celo por las cosas de Dios es como una moneda de dos caras, ¿no? Por un lado amas profundamente a Dios y quieres honrarlo, y por otro lado odias también profundamente todo aquello que ofende a Dios. Y ese es el celo que está manifestando acá el Señor Jesucristo. Una justa indignación. No es una indignación pecaminosa. No pecó, Jesús no cometió ningún pecado al tomar esta actitud de indignación y correr a las personas que estaban en ese lugar. Claro, personas hipersensibles que estaban mirando dijeron, ¿dónde está el amor de Cristo? Y bueno, y no vino a predicar de amor. Porque hay gente que confunde las cosas. A mí mucha gente cuando predico fuerte, mis apodos en internet son mean y bully. Dice que yo soy un bully.
Porque uno dice la verdad, porque uno predica el evangelio tal y como está en las escrituras. Dice, no, el pastor es un bully, pasa haciéndole bullying a todo mundo. No es así. Lo que pasa es que hay gente hipersensible que no conoce el verdadero evangelio, que es un evangelio que confronta el pecado, que llama a la santificación, y cuando ven a alguien actuar en una indignación justa y necesaria, porque el honor de Dios está siendo manchado por los falsos maestros que enseñan herejías, dice, ay no, eso está muy fuerte para mí, eso yo no lo aguanto. Son hipersensibles, son gente que no entiende ni conoce el evangelio. Jesús no está pecando. Les decía que el Salmo 69 lo escribió el rey David. Usted sabe que, ¿por qué se están acordando de que el celo de tu casa me consume? Si eso lo escribió David, porque David es figura de Cristo en muchos sentidos. Y aquí hace alusión al celo que David tenía también por las cosas de Dios. Y cuando alguien deshonraba a Dios, eso encendía la ira de David. Por ejemplo, cuando Goliat desafió al ejército de Israel, David lo tomó personal. David dijo, no, tú no estás desafiando solamente a esta partida de cobardes que están aquí, porque todos tenían miedo. No, tú estás desafiando al Dios de los escuadrones de Israel y te has metido en problemas, porque es a Dios que tú estás ofendiendo. Y en ese celo de saber que está ofendiendo a Dios, es que David se levanta sin el más mínimo miedo y enfrenta a este hombre y lo mata. Y usted sabe que todas las posibilidades apuntaban a que realmente Goliat iba a matar a David. Pero Dios estaba con David. Y este es el mismo celo que el Señor Jesucristo está ejerciendo aquí contra todos estos religiosos. Y a partir de aquí lo odiaron. Desde este momento todos estos religiosos comenzaron a buscar la muerte del Señor Jesucristo porque expuso su sistema corrupto de adoración de iglesias supuestamente, y los exhibió como lo que eran, unos hipócritas materialistas que realmente no temían a Dios en su corazón, que su Dios era el dinero. Y después de esta cariñosa exhortación, pasamos a la segunda parte. Y en el segundo escenario vamos a ver una alusión entonces a su resurrección. En los versos 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Estos judíos se cree que es la guardia de la policía local. Ya le comenté, ¿verdad? Que había dos seguridades ahí, la policía local conformada por judíos, la guardia del templo. Había una guarnición romana también de soldados. Los soldados no lo arrestaron, pero la guardia del templo sí vino a preguntarle. Vienen a hacerle una pregunta y le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Pareciera que están buscando información, pero en realidad lo que están diciendo es, ok, ya hiciste este desorden aquí, ahora justifícanos tu desorden con un milagro. Compruébanos de que tú realmente eres quien dice ser. Ellos están entendiendo que él, al purificar el templo y llamar a Dios Padre, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Él está diciendo, yo soy el Mesías. Y entonces le están pidiendo una señal. Si tú dices ser el Mesías, haz una señal que compruebe lo que tú acabas de hacer. Fíjese la reacción. En lugar de humillarse, después de haber sido expuestos, de arrepentirse, de decir, es cierto, somos unos corruptos, estamos vendiendo aquí los favores de Dios, en lugar de ayudar a la gente que viene a adorar a Dios, les estamos abusando. No, su reacción fue hacerse los dignos e ir a cuestionar a Jesús. Cuando Jesús no había hecho nada malo, ellos eran los que estaban haciendo algo malo. Ellos son los que tenían que haberse arrepentido. No recibieron el mensaje, rechazaron el mensaje de Cristo. Porque ellos sabían que estaba mal, que esa no era la forma de estar haciendo iglesia. No, dicen, mejor tú demuéstranos quién eres tú. Y piden señales. Cuando lleguemos a Juan 12:37, vamos a ver que las señales nunca sirvieron para que la gente se convirtiera. En Juan 12:37 dice que Jesús hacía un montón de señales, anótelo ahí, y no creían en él. No creían en él. Realmente los milagros no salvan, eso ya lo sabemos. Muchos ministerios basan su teología y su doctrina solamente en hablar de milagros. Realmente, ¿qué es poder, hermano? De acuerdo a Romanos 1:16, ¿qué es poder? Que se lo sabe de memoria. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ni siquiera es el predicador, no soy yo. Yo me puedo parar aquí y tartamudear si usted quiere por mis nervios o por lo que sea, o
o quizás fallar al decir algo por mi falta de preparación, pero no es Bernardo Ríos, no es poder, no, el evangelio es poder de Dios. Y fíjese también que el evangelio es la palabra de Dios, es la que tiene el poder de transformar a las personas, no los milagros. Ni siquiera está en los milagros el poder de Dios para salvar a la gente, sino que está en su palabra. Por eso el Salmo 19:7 dice que la palabra del Señor es la que hace sabio al sencillo, es la que convierte el alma. No son los milagros, no es el predicador, es la palabra de Dios, hermanos. Por eso, hermano, yo aquí puedo hacer circo, maroma y teatro en esta plataforma, y si no predico el evangelio es una pérdida de tiempo. No estoy haciendo nada realmente, porque usted vino el día de hoy a escuchar el evangelio. Aunque a usted no le guste, ay, no me gustó, yo quería una palabra de ánimo para el 2021 con todo, despegar como un cohete. Pues despegue como un cohete espiritualmente, porque eso es lo primero que usted necesita. Verso 19. Respondiendo Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo. Ellos lo interpretan literalmente. Inclusive los discípulos lo interpretan literalmente, no es sino hasta después que lo comprenden. Les debió haber parecido muy extraño, pareció como una evasiva, como que Jesús te está saliendo por la tangente. ¿De qué estás hablando? Te estamos pidiendo una señal, haz un milagro aquí para que entendamos por qué echaste a correr a todos con un látigo en mano. Y Jesús se va por otro lado y les habla como de una forma misteriosa, porque Jesús hablaba así. Usted sabe que en las parábolas dijo muchas cosas que inclusive a los apóstoles después les tuvo que explicar. Señor, y dinos qué quisiste decir aquí. Y Jesús está hablando de una forma un tanto escondida de la verdad central del evangelio. La verdad central del evangelio es la resurrección de Cristo. Sin resurrección no hay evangelio, no hay nada, no hay cristianismo, no hay iglesia, no hay nada. No hay vida piadosa, no seríamos nada. Nosotros no estaríamos aquí hoy sin la resurrección de Cristo. Y de eso es de lo que les está hablando. El verso 20, mire lo que ellos entienden. Ellos lo entienden de una forma literal y le dicen, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. O sea, la pregunta es de sorpresa. Este templo, hermanos, no es el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios, eso lo puede usted ver en Esdras 5:12. Este templo era un templo que se había reconstruido después que los judíos vuelven del exilio en tiempos de Zorobabel. Los 3 ministerios proféticos que operaron para cuando este templo estaba en pie fue Ageo, Zacarías y Malaquías. Este templo se construyó unos 400 años antes de que Cristo naciera. ¿Ok? Varios siglos después, Herodes el Grande, que es el que está en el poder en los tiempos de Cristo, comenzó una reconstrucción, quiso hacer una expansión al templo, y este es el templo del que se está hablando. Se le conoce también como el templo de Herodes. Irónicamente, este templo, hermano, cuando Jesús dice esto, este templo está en reconstrucción. Dice que hace 46 años que están trabajando y no se ha terminado el templo. Bueno, unos años después, por ahí en los años finales de los años 60, el templo se termina de construir y unos meses después, en el año 70, viene Roma y lo destruye. Tenían tantísimo tiempo construyéndolo solamente para que cuando se inaugurara, poco tiempo después, se destruyera. Y la pregunta de ellos es obviamente, ¿cómo se puede construir en 3 días un templo que lleva más de 4 décadas en remodelación? Pero ¿de qué hablaba Jesús? El verso 21 nos aclara de qué él estaba hablando. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba de que él iba a ser crucificado, que iba a morir en la cruz del Calvario y que se iba a levantar de entre los muertos. Ellos le piden que haga un milagro, como por ejemplo edificando el templo. Ok, está bien, están entendiendo lo literal. Vamos a destruir el templo y lo vas a edificar en 3 días. Bueno, sería un milagro. Porque en 46 años no se ha logrado, pero Jesús está hablando de un milagro mayor que hacer un edificio. Está hablando de un milagro de vencer la muerte y de resucitar como el primogénito de entre los muertos de su clase, con un cuerpo glorificado y para nunca volver a morir, que es diferente de cómo resucitó Lázaro y de cómo resucitaron otras personas en el Antiguo Testamento. Es una resurrección especial. El templo hasta un hombre lo pudo haber reconstruido, pero la resurrección solamente Dios la pudo haber llevado a cabo de esa manera. Entonces realmente el milagro del que él está hablando es sí, yo voy a dar una señal.
Y le voy a dar una señal a esta generación perversa que demanda señal, como dijo en un evangelio sinóptico cuando le pidieron señal, no les daré señal más que la señal de Jonás. Y en su momento él resucitó. Mire lo que dice el verso 22, Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Sí ve cómo los discípulos tampoco entendieron y también quedaron perdidos? Igual que la guardia del templo dijeron, ¿quieres que destruyamos este templo y lo edifiques? Los apóstoles también se quedaron perdidos ahí. Dijeron, ¿de qué está hablando Cristo? ¿De qué está hablando el Señor? Si Él puede hacer señales. Acababa de hacer una señal, ¿verdad? En el tema pasado. Él venía de hacer el primer milagro de su ministerio, de convertir el agua en vino. Pero a los guardias y a estos judíos que le están pidiendo una señal, él dice, no les voy a dar señal. Más adelante él hace milagros, vamos a llegar ahí a los versos finales. Él se queda en la fiesta y hace milagros, pero aquí a ellos no les hace el milagro que ellos quieren. Simplemente les habla de que su milagro será la resurrección, será el milagro final. Es la corona prácticamente de su ministerio y lo que valida y certifica el evangelio de principio a fin. Y entonces mire cómo los apóstoles lo comprenden, pero escuche cuándo resucitó. O sea, 3 años después prácticamente. Se quedaron con este enigma. Cuando Él resucitó, ellos se acordaron que cuando Él estaba diciendo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, estaba hablando de, me van a crucificar, voy a morir y en 3 días yo resucitaré. Y con esto, hermanos, con la resurrección de Cristo y la destrucción del templo, prácticamente entonces el templo judío quedó completamente obsoleto. ¿Okay? El templo judío ya no servía para los propósitos de Dios. Ahora el templo es Cristo, ¿no? Y pues su iglesia, cada vez que 2 o 3 nos reunimos, ahí está ¿quién? Cristo. ¿Y qué era el templo? El templo era el lugar de reunión de los hombres con Dios. ¿Y qué es una iglesia? 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Cristo y ahí está Cristo en medio de ellos. Entonces todo esto realmente se cumplió con la destrucción del templo que fue destruido en el año 70 y la resurrección de Cristo. Estamos realmente ahora en un templo espiritual, en la presencia de Dios, con entrada libre y gratuita todos los días, no solamente una vez al año, a la misma presencia de Dios. Porque aquel velo que se rasgó hablaba del velo de su carne que fue rasgado en la cruz del Calvario. Y ahora tenemos entrada entonces al santo lugar. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Realmente son verdades maravillosas que están aquí en estos pasajes y que las podemos ver y gozarnos en ellas. En ese verso también quiero hablar un poquito donde dice, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque hubo cosas que los discípulos no comprendieron sino hasta después de la resurrección de Cristo. Cuando tú lees Lucas, en el Evangelio de Lucas, después de que Cristo resucita, dice que les abría los ojos y les presentaba las escrituras y ellos comprendían y usaba, dice, la ley, los profetas y los salmos y ellos iban cayendo en cuenta. Hubo muchas cosas que ellas las fueron comprendiendo entonces en un proceso y su fe fue siendo más firme. Quiero hablar 2 cositas aquí rápido y es que quiero hacer una diferencia entre escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Las escrituras obviamente se estaban refiriendo al Antiguo Testamento. La palabra que Jesús había dicho es el Nuevo Testamento. ¿Okay? Todo lo que Cristo nos mandó a hacer en el Nuevo Testamento, nosotros lo tenemos que obedecer. Y el Antiguo Testamento era todo lo que hablaba acerca de Cristo. ¿Quién iba a ser Él? ¿Cómo iba a ser su carácter? ¿Cómo iban a ser todas las profecías que se iban a cumplir acerca de Él? Pero ahora la palabra de Jesús es lo que queda en el Nuevo Testamento. Y por lo menos aquí quiero explicar una postura personal, cómo entender tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento de una forma breve. Y es que todo lo que Cristo, cómo abordó Cristo el Antiguo Testamento es como nosotros lo tenemos que abordar hoy. Esa es la forma en que nosotros debemos manejar el Antiguo Testamento. Y Cristo hizo por lo menos 3 cosas con el Antiguo Testamento. Unas cosas del Antiguo Testamento simplemente las repitió, ¿ok? Otras cosas del Antiguo Testamento las mejoró, las revisó o las adaptó, le hizo cierta adaptación y las hizo todavía más difíciles si usted quiere. Y otras cosas simplemente las anuló. Y aquí le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cosas que Jesús repitió: honra a tu padre y a tu madre. Ama a Dios con todo tu corazón.
todo lo que Cristo agarró del Antiguo Testamento y lo repitió, ahí está, sigue vigente y tenemos que hacerlo. Pero hay cosas que las mejoró. Por ejemplo, dijo, no es necesario que mates a tu prójimo, con que lo odies ya lo mataste. No es necesario que cometas adulterio, físicamente hablando. Con que veas a una persona y la codicies en tu corazón, ya cometiste adulterio en tu corazón. Y otras cosas simplemente las omitió por completo. Jesús no nos manda a nosotros a guardar fiestas judías, a guardar Shabbat, a vestirnos como judíos o cosas así. Entonces quiero que por favor, cada vez que usted va a estudiar el Nuevo Testamento, entienda que el Nuevo Testamento es la palabra de Jesús y en el Nuevo Testamento Él tuvo estas tres aproximaciones al Antiguo Testamento. Unas cosas las repitió, otras cosas las adaptó, las mejoró. Y otras cosas simplemente las quitó de en medio, porque no tienen que ver con el tiempo que nosotros estamos viviendo de la iglesia. Y por último, hermanos, entramos al último escenario, que también habla de la divinidad de Cristo. Y vamos a leer los últimos versos, empezando por el 23. Y este es el escenario donde Cristo conoce, dice, a todos los hombres. Verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Sí ve? No les dio señal a los del templo, a la guardia. Pero Jesús se quedó en la fiesta y Jesús hizo milagros. ¿Dónde están estos milagros? Juan no lo registró. ¿Por qué? Porque acuérdese que Juan dice al final, Jesús hizo muchas cosas más que no están registradas aquí. Que si estuvieran no cabrían los libros en el mundo. Se quedó en la fiesta entonces e hizo milagros y señales. Pero aquí quiero que ponga atención porque el creer de esta gente no es un creer para salvación. Cuando avanzamos eso nosotros lo podemos ver. Vea el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ellos decían creer en Él, pero Él no creía en ellos. Pues Él conocía su corazón. Él vio que su fe no era sincera. Había hecho señales y dijeron creer, pero realmente el creer de ellos no era un creer de arrepentimiento genuino. El verdadero creer da frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el verdadero creer. Cada vez que tú veas a alguien que profesa cristianismo, hay que buscarle los frutos. Porque sin frutos, el árbol es malo. Eso es una ley, hermanos. Jesús sabe que Él ha hecho señales en Jerusalén, que ha predicado el evangelio, pero Él sabe que hay 4 diferentes terrenos. Hay uno que está pedregoso, que hay poca tierra y no tiene raíz. Hay otro que está junto al camino y por tanto la tierra es dura y las aves vienen y se comen la semilla. Y hay otro que cae en espinos, en abrojos y los afanes de la vida consume la semilla, roba la palabra. Y solamente hay uno que cae realmente en corazones verdaderos y que creen. Y estos son los apóstoles que ya vienen con Él y que se han convertido y creen en Él de verdad. Y más adelante en el capítulo 3 comenzaremos a ver otra gente. Y en el capítulo 4 como Nicodemo, como la samaritana, donde de verdad comenzamos a ver conversiones. Pero mientras tanto, esta gente lo único que creen es en un Mesías redentor. En un caudillo, en un revolucionario. Este es el creer del que está hablando aquí esta parte. Pero a Jesús nadie lo puede engañar. Él busca frutos dignos de arrepentimiento en las personas. Y por eso dice que no se fiaba de ellos. Podemos engañar a todo el mundo, menos a Jesús. Jesús sabe exactamente por qué estás hoy aquí, con qué actitud te levantaste, oraste, dijiste, Señor, vamos para tu casa, te vamos a adorar. No he tenido un año tan bueno o no soy perfecto, tengo muchas fallas, pero este momento te lo quiero consagrar de todo corazón a ti. Y por último, hermanos, el 25, dice, y no tenía necesidad de que le diesen testimonio del hombre, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía qué había en el hombre. Él sabía todo del hombre. ¿Se acuerda cuando ve venir a Natanael? De lejos le dice, tú eres un verdadero israelita, en ti no hay engaño. Y también Jesús sabe, y tú no lo dice, pero Jesús dice, y no me estás pidiendo señal para creer en mí, tú crees, ¿verdad? Desde el momento en que Natanael oye eso, le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. No necesitó de las señales que todo el mundo pasa en el Evangelio de Juan. Siempre hay un grupo de revoltosos pidiéndole señales. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que esta gente lo que no quiere es dejar el pecado, ese es el problema.
Todo mundo cuando venía Cristo y eran confrontados por su pecado, para nacer de nuevo tenían que decir, yo quiero vivir para Cristo. Pero la gente que venía solamente por las señales realmente no venía por las razones correctas. Y vamos a ver entonces 3 lecciones para terminar rapidito ya. En cada escena, por ejemplo, en la primera escena de la purificación del templo, vemos que Cristo está diciendo, yo soy Dios, y está mostrando el mismo odio que Dios tiene por el pecado y por la impureza. Cristo tiene ese celo, el mismo celo que Dios tiene, porque Dios no es amigo del pecado, hermanos. Dios aborrece el pecado, la impureza, las cosas cuando se hacen de la forma incorrecta, y es lo mismo que Cristo está haciendo. En la segunda escena, que habla acerca de la resurrección, vemos cómo Cristo lo que está diciendo es que por medio de su resurrección tendremos vida eterna. Porque de hecho en Romanos 4:25 dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación. Y habla también de la divinidad de Cristo. Y por último, en la tercera escena, lo que nos está diciendo acá la palabra es que el Señor conoce cuando la creencia de una persona es superficial, es vana. Y eso revela que la única provisión para la salvación viene solamente a través de una fe genuina, que es un don de Dios que el Señor nos da a nosotros para poder ser salvos. Amén. Entonces, espero, hermanos, que por medio de estos 3 escenarios que hemos estudiado, sigamos aprendiendo más acerca de la divinidad de Cristo, sigamos teniendo firmeza en esta doctrina, porque esta doctrina no admite que nosotros estemos, hermano, dudosos o que no la creamos. Prácticamente es una doctrina de salvación, y de eso estaremos hablando en todo el Evangelio de Juan desde diferentes puntos de vista, pero siempre llevándonos a esta misma conclusión. Vamos a orar entonces. Amén. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.